Miraba y averiguaba algunas excusas que tenemos como creyentes para no vivir en santidad. ¿Cuáles son algunas excusas para no vivir en santidad? Y algunas de las más comunes pues reflejan algunas luchas internas que podemos tener o algunos malentendidos en cuanto a la provisión de Dios, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Miraba algunas de ellas. ¿Qué tal esta? Tal vez tú has pensado de esta manera: soy solo humano, nadie es perfecto. Pensando en que, santidad, eso no va conmigo. Sí, soy creyente, pero sigo siendo humano, mi naturaleza humana, eso es inalcanzable, no me deja lograr ello. ¿Qué tal una más? Dios me ama tal como soy, tal como soy. Dios busca transformar nuestras vidas. Dios busca cambiarnos, no nos acepta tal como soy porque Él nos glorifica, nos santifica y nos transforma, porque tal como somos no somos aceptos. Y también detrás de eso, ¿qué hay? Pues evitar un esfuerzo, ¿no? Evitar un esfuerzo, no enfrentar las áreas de debilidad. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué tal esta? Otros cristianos también lo hacen. ¿Usted por qué hace esto? Pues otros también lo hacen, otros lo practican y nos comparamos con otros creyentes pensando que eso nos da un sentido de seguridad. Sin embargo, la santidad no se mide en comparaciones con otros, sino en relación al estándar que ha dado Dios. ¿Qué tal una más? Todavía yo no estoy listo. Muchas personas se les preguntan, bueno, ¿tú has querido un Cristo? Sí. ¿Y ya te bautizaste? No. ¿Por qué? Todavía no estoy listo. La idea es que esa preparación necesita mucho tiempo y a veces se pospone la obediencia. Si bien entendemos que nuestro crecimiento espiritual es progresivo, esta no es excusa para tener, esta excusa no es válida para no tener un compromiso verdadero y real con el Señor. Una más. Dios me entiende. Él sabe que es difícil. Dios me entiende, Él sabe que mi lucha es bastante difícil. Sí, Dios se compadece de nosotros, pero también nos proporciona la ayuda para superar cada una de esas dificultades, cada una de nuestras batallas con la tentación y con el pecado. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado, como lo vamos a ver hoy. ¿Qué tal esta más? Dios perdona siempre. Y sí, Dios nos perdona cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, pero no es una licencia para decir yo vivo como yo quiera. No es una actitud genuina de arrepentimiento y es una excusa que sacamos para la santidad. Una más. ¿Qué tal esta? Es imposible en el mundo actual vivir en santidad. Se justifica porque la cultura moderna y todas las cosas que nosotros evidenciamos en nuestro mundo y las batallas que yo tengo son muy fuertes. Pero muchos hombres de Dios estuvieron en situaciones extremas y aún más duras que las nuestras y permanecieron fieles y firmes también, confiando en el poder de Dios. Piensa en un Daniel, en un José. ¿Situaciones difíciles? Sí. ¿Adversas? Sí. Y una última que creo que es la más común y es: me falta tiempo para orar o leer la Biblia. Vivimos en un afán en nuestra ciudad en que hay tiempo para todo excepto para la palabra. Hay tiempo para absolutamente todo, pero no de compartir y estrechar esa comunión genuina con el Señor. Y en esa búsqueda de Dios lo dejamos de últimas. Muchas excusas y tal vez nos identifiquemos con una, con dos o con algunas de ellas. ¿Será que la santidad es imposible? ¿Será que vivir una vida en el temor del Señor es totalmente inalcanzable? Hoy vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice el apóstol Pedro en relación a este tema, acerca de la piedad, acerca de la santidad y todos los recursos que tenemos de Dios. Y darnos cuenta de la importancia de ellos. Porque entendemos que esta carta segunda de Pedro es una defensa de la fe. Es un entendimiento de que Pedro está diciendo, después de su primera carta, que vinieron muchos sufrimientos y aún otros que vendrán, pero también después vendrán falsos maestros. Y toda esta carta es escrita para animarles a que ellos también puedan crecer en el Señor,
dar fruto como creyentes e identificar también a esos falsos maestros por sus frutos. En esa primera carta de Pedro que estudiamos meses atrás, el tema central era el sufrimiento y cómo vivíamos en esa verdadera gracia de Dios. Y los primeros versículos de la primera carta, el apóstol Pedro se toma un tiempo para hablarles de las verdades del Evangelio. Y en esta segunda carta va a volverles a llevar a esas verdades del Evangelio, pero también con un pensamiento en, mira todo lo que ya tenemos para vivir de esta manera. Nuestro crecimiento se va a evidenciar en nuestros frutos. Todo lo contrario a los falsos maestros, que está especificado aquí su carácter y su fruto no evidenciaba una comunión con el Señor. Vamos a leer la segunda carta de Pedro y vamos a leer el capítulo 1 hasta el versículo 11. Abra sus Biblias en segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 hasta el 11. Para tener clara toda la idea, y vamos a detenernos en un par de versículos en esta mañana. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver dos cosas. Vamos a estudiar versículos 3 y versículo 4, pero es como el primer punto de una larga enseñanza que está dando aquí el apóstol Pedro, desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y este primer punto yo lo he puesto por título, dice: dos cosas que Dios nos ha dado para nuestra vida santificada. Dos cosas que Dios nos ha dado para nuestra vida santificada. Y la primera cosa la encontramos en el versículo 3 y la segunda en el versículo 4. Miren ustedes y observen el versículo dar, o su conjugación como está ahí, y van a descubrir cuáles son las dos cosas que Dios ha dado. Observe versículo 3 y versículo 4. Miren versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces la primera cosa que nos ha dado, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios nos ha dado? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y lo segundo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vamos a detenernos en el versículo 3 inicialmente para avanzar en este primer punto. ¿Qué es lo que nos dio? Vamos a contestar varias preguntas que el mismo pasaje nos va a dar sus respuestas. Dios va a hablar a través de la escritura y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, el buen ejercicio. A la pregunta, ¿qué es lo que nos dio? La respuesta que daríamos sería: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, nos ha dado dos cosas, ¿no? Todo lo que tú necesitas para tener vida, Dios nos lo dio ya.
¿Cuándo obtenemos la vida? ¿Qué es la vida? Sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y en el momento en que nos arrepentimos y confiamos en Cristo, tenemos vida y Jesús mismo es esa vida. Jesús dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. La vida de nosotros, la vida está puesta en Cristo Jesús. La vida del creyente está puesta en Cristo Jesús. Y Dios no simplemente decir, yo quiero darte vida, sino ¿sabes qué más? Dice todas las cosas que pertenecen a la vida, pero también a la piedad. Dios no simplemente quiere salvarnos, sino también quiere que vivamos vidas piadosas. ¿Qué es una vida piadosa? Dice, es una actitud en pos de Dios, hacia aquello que le es agradable a Él. En pocas palabras, Dios te salva, pero también Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Ese es el propósito y ese es el sentir que comunica el apóstol Pedro de decir, yo les he dado, hablando de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. De manera que nosotros no tenemos ninguna excusa para decir, yo no puedo vivir una vida que agrade al Señor. ¿Sabes por qué no? Porque Dios nos ha otorgado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para vivir esa vida que le agrade a Él. No tenemos ninguna excusa. Todas esas excusas que pusimos al comienzo, ninguna es funcional al analizar y al pensar y al meditar en esto que Dios nos está dando en este texto bíblico. Dios nos da vida, pero nos da todas las herramientas y lo que necesitamos para vivir esa vida de piedad. No podemos decir, yo no puedo. Eso es imposible. Es que no sabía. Yo no sabía que podía vivir de esta manera. ¿Sabes? Podemos vivir una vida que agrade al Señor porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo nos las dio? Ya sabemos, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Volvamos a leer versículo 3. ¿Cuándo nos las dio? Vamos a contestar esa pregunta. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Piensen en esa expresión. ¿Es una expresión del futuro? ¿Es una expresión del pasado? Conjugación de verbos, bachillerato. Pensemos, nos han sido dadas. Pasado, presente, futuro. ¿Pasado? ¿Cuántos votan que es pasado? No les dé pena, tranquilos. ¿Cuántos piensan que está en futuro? ¿Cuántos piensan que está en presente? Nos han sido dadas es en pasado con una afectación también al presente. ¿Qué quiere decir esto? Si estuviese en futuro tendríamos una excusa de pues Dios no me lo ha entregado, pues yo no puedo vivir en santidad porque eso viene después. Pero al hecho de pensar que Dios nos lo dio ya en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y nos ha dotado de todo lo que tú y yo necesitamos para hacerle agradables, en el pasado nos involucra a cada uno de nosotros porque nos hace inexcusables. Si dijera el texto bíblico y serán dadas, entonces yo diría, no, pues hasta cuando me las den yo vivo de esa manera. Pero si nos dice, nos han sido dadas todas esas cosas que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad, para la vida de agradarle a Él, ya fueron entregadas. Una pregunta más. ¿Quién nos ha dado eso? ¿Quién nos ha dado eso? Miremos otra vez el texto bíblico, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién nos ha dado esta vida y quién nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la piedad de una vida de agradarle a Él? El divino poder. Lo que hace Pedro es decir y llevarnos a Cristo y decir, Cristo es Dios, su divino poder, su capacidad, su grandeza es la que hoy nos ha dado eso que nosotros tenemos. Pedro no reconoce a Jesús como Dios y no reconoce que Él es el dador de la vida, pero también de la piedad. Y es importante, ¿no? ¿Quién nos da algo? Si tú vas y tal vez sin menospreciar a una persona habitante de la calle, pero un habitante de la calle te entrega unas escrituras y te dice, mira, toma esta casa para ti. Tú dirías, ¿cómo tú viviendo en la calle tienes una propiedad de una casa? Pero es que quien nos está entregando es alguien
que es el Dios Todopoderoso, el creador del universo, que tiene todos los recursos ilimitados y nos entrega todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y cómo? Por su divino poder. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que nos está entregando la vida, y una vida de piedad, de temor a Él, una vida para agradarle a Él. Dios entregó a su Hijo para darnos vida en abundancia, pero también para entregarnos todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. ¿Cómo nos ha dado eso? Tú preguntas, bueno, todas las cosas que pertenecen a la vida me las entregó Dios con su divino poder. Me las dio en el pasado, con una afectación para mí hoy día. Pero ¿cómo me ha dado eso? Mira la segunda parte del versículo 3. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestro hermano John hace 8 días nos hablaba del conocimiento. Conocimiento de Dios no es algo intelectual, ¿sí? Cuando hablamos de la definición de conocimiento se refiere a ese discernimiento profundo, a ese conocer de intimidad, a ese conocer de trato, a ese conocer de una relación genuina, ese conocimiento estrecho, verdadero, genuino. De manera que lo que nosotros tenemos es que, entre más conocemos a Jesús, más vamos a vivir esa vida de piedad, esa vida de temor al Señor, porque es la manera, el modo, el medio por el cual Dios nos ha entregado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No se trata de saber mucho de Jesús, estar lleno de datos, sí, su ministerio fue de tantos años, a tal siglo, y yo me sé todas las doctrinas, y todo eso no es un conocimiento académico, ni tampoco de aparentar y cumplir ciertos rituales que te hacen creyente. Para muchos sería muy fácil decir, sí, yo soy cristiano. ¿Cómo sería? Pues vengo aquí los domingos a los cultos, veo que todo el mundo es muy elegante, yo también me traigo mi mejor pinta. Aquí cierran los ojos al orar, yo también lo hago. Todos se mueven los labios cuando salen unas letras en las pantallas, yo me las aprendo. ¿Eso te hace cristiano? Sí, no, yo veo que cargan una Biblia, voy a conseguirme una y voy a abrirla también. ¿Eso te hace cristiano? Tú dices, no, yo quiero ser más espiritual, voy a venir los miércoles también. ¿Eso te hace cristiano? De ninguna manera. Ser cristiano es conocer a Jesús. Ser creyente es tener una relación genuina con Jesús. Jesús lo dijo. Vamos a hacer un montón de cosas. Tú dices, me voy a añadir a la membresía, voy a empezar a servir en esta iglesia local, porque eso me hace ser cristiano. No. Puedes hacer parte de la membresía, pero si no conoces a Jesús, si no tienes una relación con Jesús, si no tenemos un conocimiento íntimo y profundo de Jesús, no eres cristiano. Jesús lo dijo, ¿no? Allá en los evangelios, cuando vienen personas y dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre serví en una iglesia local, hice el aseo cuando me correspondía, en tu nombre serví en 3 áreas del ministerio, en tu nombre lavé los baños de la iglesia bautista de Tunal. ¿Y sabes qué dirá Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque dice, nunca os conocí. Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Conocer a Jesús es la meta de un cristiano. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Tenemos que ir a la fuente de la palabra para conocer cada día más a Cristo, darnos cuenta de sus virtudes, de su carácter, darnos cuenta de sus palabras, darnos cuenta de sus promesas, de quién es Él. Conocer a Jesús nos va a llevar a un crecimiento espiritual y a comportarte de una manera que le agrade a Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. El medio es conocimiento de aquel que nos llamó. Tal vez no conozco de primera mano las cosas que estés viviendo en casa. Ni siquiera sé cuáles son tus luchas, tu trasfondo. Conozco las mías y tal vez algunas luchas de algunos hermanos aquí. Pero si algo que debemos contemplar es a Cristo.
Y alabarle porque Él te ha dado la vida, la salvación, pero también todos los recursos necesarios para vivir una vida que le agrade a Él en este tiempo. Todo lo que Él ha hecho por ti y por mí nos ha de llevar a un sentido de alabarle a Él. Tenemos en una bandeja todo lo que tú y yo necesitamos para una vida de agradarle a Él. Tal vez tú dirás, Daniel, tú no conoces mi trabajo, tú no conoces mis jefes. Mi jefe es insoportable, mi jefe es hostil, me trata de una manera, me alza la voz, me humilla, me grita. Y sabes, vamos a Jesús, vamos a conocer a Jesús a través de la palabra. ¿Y cómo se comportó Jesús en medio de la hostilidad de sus adversarios? En medio de una cruz, con el sufrimiento, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a la carta de Pedro y nos daremos cuenta que él dice: criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El conocimiento de Jesús, de Dios en su palabra, ver el carácter de Jesús nos va a llevar a una vida de piedad, una vida de santidad. Tal vez tu situación sea en casa. Tú digas: yo tengo un esposo difícil, mi esposa es complicada, es demasiado cantaletosa, tengo unos hijos que son súper rebeldes, no sé qué hacer con ellos, me desquician, quisiera tomar un vuelo y dejarlos ahí botados. ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? El conocimiento de Jesús nos va a llevar a ese medio de entender todo lo que tú y yo necesitamos. Jesús nos dice: conóceme. Y a través de la palabra podemos decir: ¿qué quieres tú en todo esto, Señor? A ese cónyuge que tiene su esposo incrédulo, su esposa incrédula, dirá de la siguiente manera: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El Señor te guiará a través de la palabra, decir cómo debo comportarme en medio de esta situación que yo estoy viviendo. ¿A quién acudo? Al Señor. Déjame ponerte un ejemplo a manera de ilustración. Te ponen a hacer una torta. Tú dices: yo no sé nada de hacer tortas, escasamente el agua hirviendo se me daña la olla porque queda gris. Los huevos tibios nunca me quedan tibios porque siempre se me cocinan o se me estallan. Pero Dios te pone una bandeja y te dice: aquí están, tienes todos los ingredientes para hacer la torta, están ahí, puestos en una bandeja. No solo eso, tú dices: pero yo no tengo un horno, yo no tengo una batidora, no tengo una espátula, no tengo un molde. Dios te dice: mira, no solo te doy los ingredientes, te doy todos los recursos, todas las herramientas que tú necesitas. Tú dices: sí, pero igual no sé hacerlo, a mí yo bato eso y no me crece la torta. Y te dice: te voy a poner a estos pasteleros calvitos expertos y van a estar a tu lado. ¿Tú crees que podrías hacer la torta? ¿Crees que podrías hacer la torta? Claro. ¿Por qué? Los ingredientes, los recursos, el seguimiento de una persona. La Biblia dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Tendríamos una excusa para decirle a Dios: yo no puedo vivir una vida piadosa, una vida que te agrade a ti, cuando Dios me dice: todo lo que tú necesitas yo te lo he dado? Yo quiero que tú vivas una vida que me agrade a mí y te he dado todo lo que tú necesitas. Y todo eso lo logras mediante conocer a Jesús. Tal vez eres un joven, estás en la universidad, en el colegio, y tú dices: no, yo batallo con agradar a mis amigos. Quiero quedar bien, quiero encajar en el grupo. Pero en Cristo Jesús podemos decir: puedo vivir una vida apartada del mundo agradándole a Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No amamos al mundo. Batallamos con tentaciones, sí. Tenemos luchas, sí. Nuestras pasiones, o tal vez batallas con pornografía, con ver series que no agradan al Señor. Pero la respuesta está en Dios. ¿Sabes qué dice Dios? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿sabes quién es Dios? Dios es fiel. ¿Qué hará su fidelidad? No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Es en su poder, es con sus palabras, con sus promesas, es por conocer a Jesús que podemos decir no al pecado, no a nuestras pasiones, no a nuestros deseos. Y todos los recursos ya los tenemos delante nuestro. Más conocimiento de Cristo, más tiempo en la Escritura, mayor conocimiento de quién es Dios y mayor conocimiento de cuál es su voluntad y cómo Dios quiere que vivamos y que le agrademos. Es en su poder, en el poder de conocerle. Tú dirás, pero Daniel, ¿por qué será que por momentos vivimos vidas que a veces no le agradan a Él? ¿Por qué será que por momentos vivo una vida que yo sé que no estoy agradando al Señor? ¿Saben? Solo hay una cosa que nos aleja del pecado y es el conocimiento de Dios. El conocer a Jesús. Estrecha tu comunión con el Señor y estaremos mayormente dispuestos a hacer su voluntad. Para agradarle, conocer su carácter, sus promesas, sus bendiciones, pero las responsabilidades que tengo como creyente. Todo eso son los recursos que Dios nos ha dejado mediante conocerle para vivir una vida de piedad. Déjame ver una vida de alguien que no está agradando al Señor y yo te mostraré un cristiano que no ora y que no lee su Biblia, que su comunión con el Señor es mínima o aún anulada. Pero muéstrame un creyente que en el poder del Espíritu vence tentaciones, que es paciente, una persona que otorga gracia, que perdona a otros, que es amable. Y yo te mostraré un creyente que es fuerte en lo íntimo, que ora, que dedica tiempo a conocer a Jesús, porque solo el conocimiento de Cristo Jesús es quien nos va a llevar a esa vida de piedad, a esa vida de agradarle a Él. Este texto es desafiante y es liberador, ¿sí? Por un lado es desafiante en saber que yo tengo todos los recursos de Dios para vivir esa vida que le agrade a Él, pero es liberador en saber que podemos acceder a esos recursos con tan solo estrechar esa comunión con el Señor. La vida en santidad se vive de la mano del Espíritu Santo y en su poder. De manera que lo que tenemos de parte de Él es todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Pero lo segundo es preciosas y grandísimas promesas. Vamos a leer versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese por medio de las cuales nos está hablando de la gloria y la excelencia que nos mencionó en el versículo 3. ¿De quién? De Cristo. Y gracias a eso, gracias a esa gloria, a su carácter, en esencia de quién es Él, es que nos ha dado lo que pertenece a la vida y la piedad, pero nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas. Estas dos palabras que usa Pedro aquí, preciosas, nos habla de algo demasiado valioso. Tal vez tú tienes en tu casa un baulito en donde guardas tus tesoros. Yo tengo un par de baulitos en casa de mi mamá, donde guardo cosas que realmente para muchos no tendrían ningún valor comercial, pero para mí son valiosísimos y muy preciosos. No dejo ni siquiera que nadie los toque, nadie los saca de ahí. Están empolvados, de vez en cuando voy allá y los saco y me traen muchos recuerdos. Pero es algo precioso que uno atesora, que uno guarda. Y el apóstol Pedro dice, de una manera exagerada, decir esa palabra preciosa es como decir, son demasiado valiosas. Y cuando dice grandísimas, es la exageración de lo más grande. Entonces notamos que Pedro, cuando habla de las promesas de Dios, las describe de dos maneras. Algo que es preciosísimo, que es de demasiado valor, y algo que es grandísimo. Y podríamos añadir todos los sí. ¿Qué promesas de Jesús o de Dios tenemos? Vamos a recordar unas a toda velocidad en este tiempo que tenemos aquí. Juan capítulo 1, versículo 12 a 13. Va a seguirme aquí en las pantallas con los textos bíblicos. Promesas de Dios, porque Pedro está diciendo, mira, Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. Una promesa, sé que no son todas y no espero ser conclusivo con las que expreso aquí, porque hay muchas más. Dice Juan 1, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si creemos en Cristo, si tú has tomado una decisión por Cristo, ¿sabes qué dice la Biblia? Tienes el privilegio de ser hecho hijo de Dios. ¿Promesa de Dios? Grande, pequeña, grandísima, valiosa, sí. Una más, en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y mira el versículo 14, lo tengo ahí subrayado. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios, si tú has tomado una decisión por Cristo, te ha dado a ti y a mí la victoria sobre el pecado. Bueno, que tú puedes decir no al pecado. Viene una tentación, yo puedo escapar de ella. Antes, ¿qué hacía? No podía. No tenía la facultad, ni las herramientas, ni el poder de Dios para decir no al pecado. Pero eso es una promesa y una bendición de parte de Jesús. Una más, que ya la leímos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que hará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos da el camino. Te dice: yo sé cuánto soportas, este es tu límite, no vas a pasar de ese límite en cuanto al ser tentado. Pero no solo soy tentado de mis propios deseos, del mismo enemigo, del mismo Satanás, sino que también Dios me dice: yo te doy la manera en que tú puedes escapar a ello. Puedes salir de allí cuando somos tentados. Una más, primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El trono de Dios siempre estará ahí dispuesto para obtener ese perdón, aun cuando hemos pecado. Otra promesa de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y pisotéelo, átelo. No, Él huirá. ¿Cómo? Si tú te sometes al Señor. Dios nos da una victoria sobre el diablo. ¿Eso te parece poquito? Mira una más. Preciosas y grandísimas promesas. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Quién va a recibir poder? Todos aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo. ¿Cuál es ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué nos otorga poder? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la misma manera, con esa misma tónica, con ese mismo tópico, Juan capítulo 14, versículo 26, otra promesa de Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre. Hablando del Espíritu Santo, ¿qué hará? Él os enseñará todas las cosas. ¿Se sufre de mala memoria? Tal vez sí, como yo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Prometió al Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Él es poder viviendo en medio de ti y de mí si tú has tomado una decisión por Cristo. Ese poder es para hacerles testigos. Ese poder es para que nosotros nos acordemos ¿de quién? De lo que Jesús ha enseñado. Porque a través de lo que Jesús ha enseñado le conocemos más y sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de las promesas? ¿Cuál es el propósito de esas promesas? Dice el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que tenemos aquí es que es una bendición de Dios. Todas esas promesas y todas esas grandísimas promesas nos llevan a algo, y es ser participantes de la naturaleza divina. La promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo más grande que nosotros podamos tener e imaginar. Es algo que disfrutamos ya. No es algo que viene después, en el futuro, cuando estemos con Jesús en el cielo. Es algo que podemos disfrutar ya, de una comunión estrecha con Dios hoy mismo.
ya. La vida eterna es que te conozcan a ti, dijo Jesús. De manera que conocer a Dios, conocer a Jesús, tener al Espíritu Santo morando en nosotros, es ser participantes de esa naturaleza divina. Ser participantes de esa naturaleza divina es una unión esencial. Es estar dentro de, es convertirnos en socios de. Cuando dice participantes de la naturaleza divina, es saber que el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, mora, vive en ti. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, nos convertimos en templo y en habitación del Espíritu Santo. Y esa es la preciosa y grandísima promesa que tenemos de Dios. Nuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. ¿Saben? En Adán y Eva pasó lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron, quedamos separados. Le dimos la espalda a Dios. Se formó un gran abismo entre nosotros. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, en Cristo Jesús, nos ha provisto un puente. Y saben, quedamos lejos de Dios, como en el primer gráfico en la pantalla. Lejos, separados abismalmente de Dios. Le dimos la espalda, decidimos ir tras nuestros propios deseos, nuestras pasiones. Y esa es la condición en que cada ser humano nos encontramos en el momento de nacer. Si tú has tomado una decisión por Cristo, te has arrepentido de tus pecados, ¿sabes qué hace Dios? Nos dice: yo voy a convertir a Daniel, a Juanito, a Pepito en la morada y en el templo de Dios mismo. Estábamos separados, pero ahora en Cristo Jesús, Él mismo, la tercera persona de la Trinidad, Dios en esencia, mora en ti. ¿Se acuerdan cuando les decía, todos los recursos los tenemos ahí? Tenemos su palabra que nos guía. Tenemos las instrucciones y las herramientas de la oración, la palabra, tenemos la iglesia, y todo ello hace parte de toda la provisión de Dios. Pero no solo eso, sino también tenemos a Dios mismo dentro de nosotros, que nos guía, nos instruye y nos mueve para vivir esa vida de piedad, esa vida de agradarle a Él. Todo lo que nosotros necesitamos para esta vida lo tenemos en Cristo. Participamos de esa naturaleza divina, y lo que dice también la parte B de ese versículo 4, dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo desenfrenado. Estamos viviendo en un mundo que es decadente, en un mundo que está totalmente dañado, en un mundo en donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero cuando tú y yo tomamos una decisión por Cristo, decidimos abrazar a Jesús, a sus promesas, pero también desechamos algo. Abrazamos algo, pero desechamos otras cosas. ¿Qué desechamos? Este mundo con sus deseos, con sus placeres. Quien participa en la naturaleza divina está haciendo parte de algo, pero también nos separa de la corrupción de este mundo. Es imposible estar en una fuerte comunión con el Señor y amando al mundo. Es imposible vivir en esa dinámica, en ese dualismo. Por otro lado, no se puede participar de esta vida temporal del mundo que es efímera y decir: ay, sí, yo vivo para este mundo, vivo en todas estas cosas, envuelto en este mundo, pero también pensando en una eternidad. Tenemos una batalla que librar. Gracias a las promesas preciosas y grandísimas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero sin embargo batallamos con nuestros deseos y con nuestras pasiones. Nuestra naturaleza pecaminosa siente una atracción por el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es dañino. El mundo es, su placer que nos brinda es totalmente pasajero. Nos trae malas consecuencias cuando amamos al mundo. Nos causa el dolor el pecado. Pero sabes, en Cristo Jesús no tenemos algo que nos daña, sino algo que nos beneficia. No tenemos placeres temporales, sino un gozo eterno. No tenemos malas consecuencias, sino bendiciones en Cristo. No nos causará dolor, sino la paz de Dios nos acompañará. Si tú pones en una balanza el vivir en esa estrechez con el mundo, con las bendiciones que tenemos en Cristo de parte de Dios, por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, son muchas más las bendiciones que tenemos en Cristo.
y pesarán mucho más en nuestros corazones. Amados hermanos, ¿somos conscientes de que la presencia misma de Dios, si hemos creído en Cristo, habita en ti y en mí? ¿Valoramos y apreciamos al Espíritu Santo? O tal vez decimos, como las excusas del comienzo, yo no puedo vivir en santidad. ¿Tenemos un menosprecio por las promesas de Dios? ¿Amamos más al mundo teniendo las promesas de Dios, siendo habitación de Dios mismo? No debería ser así. Ya huimos del mundo en el momento de abrazar a Cristo. Decidimos dejar a un lado las pasiones, nuestra corrupción del mundo y todas estas cosas. Decidimos abrazar la cruz de Cristo, seguirle a Él. ¿Estamos huyendo de lo dañado del mundo? ¿O nos asociamos todavía a ese mundo? Tenemos que dejar muchas cosas. Nuestra mente está llena de muchos pensamientos que vienen de nuestra sociedad, que vienen del mundo. Nuestra manera de pensar necesita ser renovada por el conocimiento de Jesús y por la palabra. Tristemente, como lo mencioné ahorita, lo bueno llamamos malo en esta sociedad. Y en nuestra manera de pensar del mundo, si una mujer cría a sus hijos en disciplina, aplicando corrección física, ¿sabes qué te dirá el mundo? Eres un violento, eres un maltratador de niños indefensos. Pero a los ojos de Dios seremos padres que criamos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Una mujer que en el amor del Señor decide por sometimiento a Dios quedarse en su casa, criar sus hijos, amar a su esposo. En el mundo, ¿qué pensarán de esa mujer? Está oprimida por un machista, está subyugada. Pero a los ojos de Dios, Dios te dirá, como le dijo a la hermana de Lázaro, has escogido la mejor parte. Huyendo del mundo y renovando tu mente, escogiendo ser esa mujer de Tito. Si tal vez en nuestra mente vienen pensamientos del mundo, debemos verificar cada cosa con la palabra. Debemos pensar bíblicamente. Tenemos la mente de Cristo. Esto que yo estoy haciendo es conforme a la palabra. Este pensamiento que viene a mi mente es conforme a la palabra. Estamos haciendo ese ejercicio de escudriñar la palabra, de renovar nuestra mente. ¿Es nuestra vida contraria y opuesta al mundo? ¿O vamos para donde va el Raimundo con todo el mundo? La obra del Espíritu Santo es su participación de la naturaleza divina la que nos ayuda con su poder para huir cada vez más del mundo y de sus deseos. Amados hermanos, no tenemos ninguna excusa delante de Dios para decir, yo no puedo vivir una vida que te agrade a ti. Yo no puedo serte agradable. ¿Sabes por qué no? Porque le somos agradables en Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para hacerle agradable. Dios prepara un montón de buenas obras de antemano para que como creyentes andemos en ellas. Entre más conocemos a Jesús, más viviremos una vida de piedad. Mayor crecimiento. Es lo que es el ánimo de Pedro en esta carta. Mayor comunión con Dios, una vida que más le agrada a Él. Menor comunión con Dios, una vida con más luchas, con bastantes conflictos y viendo cosas que tal vez a Dios no le agraden tanto. Dios es maravilloso. Alabémosle a Él porque no simplemente te salvó y me salvó a mí en Cristo Jesús, sino también me dio todo lo que tú y yo necesitamos para esa vida de santidad. ¿Qué más queremos de Dios? Te da un trono de gracia. Que cuando tú dices, Señor, necesito sabiduría en este momento, dame tu gracia. Podemos ir en cualquier momento a ese trono de gracia. Nos ha dado su Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos instruye, que nos recuerda lo que Jesús enseñó. No tenemos ninguna excusa, aún en medio de los aprietos, de las tentaciones, de las dificultades, porque Dios te salvó, pero nos da todo lo que necesitamos. Dios quiere que crezcamos. Hay bebés entre nosotros. Y cuando el bebé cumple los 6 meses, ¿qué pasa? Hay un cambio, ¿no? Y Pedro nos habló en la primera carta de esa leche no adulterada, a la cual hacemos bien en oír atentos.
Pero ¿será que tú como papá siempre le vas a dar leche y seno a tu hijo? No, naturalmente que él va a crecer. Y a los 6 meses, vamos a los papás mirando esa lista, ¿no? Uy, le puedo dar este alimento, uy, este alimento no se lo podemos introducir todavía, toca esperar hasta tal mes. Dios quiere que crezcamos. El ánimo de Pedro es: crece en el conocimiento de Dios, para que tú des fruto, para que tú también puedas identificar a esos falsos maestros que vendrán en los siguientes capítulos y podamos identificarlos. Y los siguientes versículos, se los dejo de tarea, el versículo 5 al 11, el apóstol Pedro va a decir: mira, ya que tienes todas estas cosas, tenemos esa vida en Cristo, tenemos preciosas y grandísimas promesas, tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ahora tú debes añadir. Y es como ese padre que dice: ahora viene este alimento, ya pasó por eso, ahora viene este otro, ya pasaste por esto, ahora viene este otro. Dios quiere vernos crecer. Dios quiere crecimiento para sus hijos y Dios quiere que añadamos muchas cosas. ¿Qué son esas cosas que debemos añadir? Está la lista ahí, en esos versículos siguientes. ¿Cómo será ese crecimiento que evidenciamos como creyentes? Lo vamos a ver en una próxima oportunidad. ¿Pero qué nos queda para hoy? La base primordial. Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida que le agrademos a Él, para una salvación. Y Dios nos ha dado la promesa grandísima y gigantesca del Espíritu Santo en nosotros. Padre, gracias por tu palabra, por tu guía, por tu dirección, Señor. Oramos, Padre, que podamos en esta semana seguir creciendo de tu mano. Que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Padre, y que podamos vivir esa vida siéndote agradable, Señor. Pero necesitamos de tu gracia, Dios, porque nuestras fuerzas no podemos. Flaqueamos, caemos, sucumbimos ante las tentaciones, pero también entendemos, Padre, que en el poder de tu Santo Espíritu podemos decir no al pecado. Pero necesitamos de tu ayuda, Dios. Necesitamos de tu fortaleza. Entendemos, Padre, que a través de conocerte, de estar en la palabra, podemos llegar a esa intimidad contigo, Dios. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos, Padre, y danos de tu gracia, Señor, en cada momento. En tu nombre oramos, Señor, y clamamos por tu iglesia para que podamos estrechar, fortalecer esa comunión contigo. Que vivamos esas vidas entendiendo tus promesas, entendiendo todos los recursos que nos has dado y que somos inexcusables delante de ti, Padre. Ayúdanos a recordar cada una de estas palabras que tu Santo Espíritu traerá a nuestra mente, para que en medio de la tentación, en medio de las dificultades, podamos vivir tu palabra, podamos crecer en conocerte. Ese es nuestro ánimo, ese es nuestro aliento, Señor, a través de tu palabra, Dios. Oramos, Señor, pidiendo tu guía y tu dirección, y oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, una buena semana en Cristo Jesús. Nos estaremos viendo el miércoles, Dios mediante.